momento difícil del día, a la hora de la siesta. Y la gente dice, sí. Bueno, pensé, este tema no puedo. En esta hora de la siesta. También con lo difícil para mí hablar castellano. Y por un tiempo pensé, sí, estamos en el tema. Y precisamente es lo que hizo Moisés, diciendo a Dios, no puedo. Sí, pero Moisés obedeció al final. Vamos a ver aquí una cosa que acontece muy a menudo. Después ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahora, hasta el llamamiento, y ahora las objeciones de Moisés y el regreso a Egipto. Hay 5 objeciones, 2 que hemos visto con el hermano Íñigo, cuando Dios le llama. Primero, no soy la persona idónea, no sería mejor otro. ¿Quién soy para que vaya a Faraón? La segunda, no puedo decir quién es el Dios que me envió. Bueno, el hermano ha explicado y pasamos estos dos objeciones. Tenemos 3 más en el capítulo 4. Y vamos a seguir en este capítulo 4 leyendo todos los versículos poco a poco. Yo lo tengo aquí en el computador, pero ustedes lo pueden leer en su libro. 3 objeciones principales, no me creerán. Es decir, no funciona, no puedo, no es posible para mí, de nada sirve. Segunda, soy tardo en el habla y torpe de lengua. No soy capaz, es para otro. Y la tercera, como no funcionó las primeras, envía a otro. Y se puede traducir casi, no quiero. Así estuvo Moisés. Difícil de comentar, porque Moisés parece a nosotros a veces. Y vemos cómo Dios contesta en todo esto. La primera objeción, no me creerán, Dios va a dar 3 milagros. Y vemos el primer milagro, Éxodo capítulo 4, del versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha apreciado Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. La conversación muy sencilla. Cuando tenemos un servicio, tenemos que buscar cosas extrañas, cosas que no existen, cosas que no tenemos. Dios nos dice al contrario, ¿qué tienes en tu mano? Pienso que nosotros todos, por ejemplo, tenemos la Biblia y tenemos conocimiento por la historia por la cual hemos pasado, las personas que hemos encontrado. Y todo eso es herramienta, y herramienta en nuestra mano. La respuesta de Dios es muy sencilla en este aspecto. Dios no nos pide nunca algo que no tenemos, algo que no podemos hacer. Ya está en la mano. Y le dijo, échala, echa esta vara. Y él la echó entera y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano.
Bueno, es una experiencia esto. Solo con Dios, pero solo con la culebra también. Y bueno, se dice, de hecho, se hizo una prueba, Moisés huía de la culebra. Peligro en este momento. Pero, pues se dice, extiende tu mano, tómala por la cola. Hay un poder y tenemos poder sobre las manifestaciones de Satanás. Lo digo con mucha prudencia, porque muy a menudo hay personas que vienen Satanás en todo lugar. Me gusta demasiado comer lactosa, golosina, es el demonio de la golosina. No. Bueno, es un ejemplo extremo esto. Pero el apóstol dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino las potestades de maldad que están en los cielos. Y con esto estamos con el vencedor de Satanás. El vencedor de Satanás en la cruz. Y cuando Satanás está buscando complicar nuestra vida, puede ser complicar la vida de una asamblea. No se trata de uno entre nosotros que tiene ideas muy bizarras. No se trata de él para luchar contra él, sino que está Satanás por detrás, complicando la vida de la asamblea. Y cuando luchamos con la oración, Satanás es vencido. Poder que tenemos sobre las manifestaciones de Satanás. Hay que verlo de un modo muy sencillo. Claro, lo repito. No hay que ver Satanás en todo, pero Satanás está por detrás en muchos aspectos. Y versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, y Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios afirma aquí, Él es el Dios vivo, otra vez. El Dios de los antepasados, ¿verdad? Pero el Dios que se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la fuerza de este versículo la tenemos en el Evangelio, Lucas, cuando el Señor dice delante de las personas que no creen en la resurrección, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no significa que Dios es el Dios de los muertos, no es el Dios de los huesos que están en la tumba, sino que es el Dios vivo de las personas que están vivas. Siguen su vida con Cristo en el cielo, pero están vivas. El Dios vivo. Según milagro, Éxodo 4:6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve. Es un milagro de juicio, podemos decir. Y sin Dios, la lepra, imagen del pecado, es lo que somos. Pero notemos que más allá, y dijo, es Dios que dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarlo de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. El poder de Dios en santificación. El poder del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Poder en santificación. Sin Dios somos leprosos. Con Dios
somos santificados. No se trata aquí de la demostración de la salvación, pero me parece más que es el camino en santificación, en el cual ya tenemos la imagen aquí. Son imágenes, la doctrina no se establece con estos versículos, la tenemos en el Nuevo Testamento. Pero en su camino para servir a Dios, Moisés encuentra estos aspectos de la obra de Dios. Obra de Dios en santificación. ¿Cómo es en nuestra vida? Hemos aprendido de santificación en el local de reunión y recordamos esto hasta el domingo próximo, o es algo para vivirlo cada día. Para vivirlo cuando estamos juntos y cuando estamos solos también. La santificación está hasta los pensamientos, por ejemplo. Que Dios nos ayuda en esto, como lo hizo ayudando a Moisés. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y hay un tercer milagro. Versículo 9. Si aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, se harán sangre en la tierra. Sangre en la tierra es muerte. Muerte, cuando hay sangre derramada, que sea un animal, que sea una persona, es porque hay muerte. Y el Nilo, al contrario, el río Nilo, era el río que llevaba toda la vida en el país de Egipto. Sí. Pero la vida sin Dios es como muerte. Y esta demostración, Moisés podía hacerla. Sabemos que después, cuando Moisés tendrá que hacer los milagros delante del pueblo de Egipto, cambiará las aguas en sangre. Pero Moisés hace la experiencia personal de esto. Antes de hablar de una cosa, hay que hacer la experiencia personalmente con Cristo. No estamos en nuestras relaciones, en nuestras vidas de asambleas, para repetir una cosa oída y repetir con la inteligencia, sino que estamos para transmitir lo que hemos vivido con Cristo. Y así Él hace este ejemplo. Segunda objeción. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo le parece? ¿Verdad que después de 40 años a ocuparse de cabras o de ovejas, podía ser que no tenía el ejercicio de un príncipe hablando en un palacio, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? En Hechos capítulo 7, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es un ejemplo de lo que acontece fácilmente con nosotros. Pensamos que no tenemos capacidad. Puede ser que hay humildad a veces, pero aquí es más que humildad, es falta de fe. Puede ser que usted o vosotros
tengo dificultad con eso. Que vosotros tengan dificultad en el servicio del Señor. Nunca el Señor pone una trampa delante de nosotros para que caigamos en esta trampa. El Señor nos da cosas difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Servicio difícil, pero Él es sabio. Y da el servicio particular a Él que puede hacer. Y Moisés aquí diciendo, no puedo hablar así, delante del faraón y otros, era un poco difícil, ¿verdad? Pero Él sabía. Necesitamos pedir al Señor esta fe muy sencilla, que no es orgullo, diciendo al Señor, Señor, me pides algo difícil, necesito tu apoyo, pero con tu apoyo vamos. Pablo hizo esta experiencia cuando estaba en debilidad. No conocemos las debilidades particulares del apóstol Pablo, puede ser que era algo en sus ojos o otra cosa, no importa. Lo importante es que cuando había debilidad, los que escuchaban a Pablo decían, ay, pobre Pablo, Dios habla fuerte cuando Pablo dice unas palabras. Y se notaba que la obra era la obra de Dios y no la obra de Pablo. Y es así, que nos ponemos en la mano de Dios, pensando, yo no puedo, pero Señor, tú puedes, y estaré presente cuando tú lo hagas. Vamos con el Señor, y el Señor actúa, y así es bueno. No es humildad, es falta de fe. Pensamos que no podemos hacer lo que pide el Señor. Pero otra parte, es verdad que a veces existen unas personas que quieren hacer todo y que piensan que pueden hacer todo. En este caso no hay que dar ánimo a estas personas. Existe, pero hermanos, hermanas, entienden el mensaje. Tenemos fe. Y vamos con la fuerza de Cristo. Y Jehová respondió, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo, al sordo, al que ve al cielo? ¿No soy yo, Jehová? Parece más difícil construir una boca que puede hablar que poner unas palabras en esta boca que ya existe. Y Dios hizo lo más complicado, lo más rico en su creación, en su poder. Nunca Dios nos pide algo que no podemos hacer con Él. Segunda objeción, soy tardo en el habla y torpe en lengua. El Señor sigue hablando a Moisés. Éxodo 4:12. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pienso que hay unos entre nosotros todos, y puede ser la mayoría, que has hecho esta experiencia. Hacemos una visita y la visita será difícil porque es una persona en dificultad tremenda, en enfermedad o de otro modo. Y no sabemos qué decir. Y a veces no hay cualquier cosa que decir, solo ser presente. Y es la presencia que anima. Pero a veces hay palabras. ¿Y cuántas veces el Señor nos dio
al momento, la palabra que conviene. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Pienso que hemos hecho esta experiencia más de una vez. Me recuerdo un ejemplo en África. Al salir de la guerra, había 500 personas delante de mí. Es usted el viajero que viene a visitarnos y usted tiene que animar a estas personas. Habían vivido meses en la selva, dejando su casa por causa de la guerra. Y había 5 entierros cada día. La gente era delgada como no se puede pensar. Y, hermano Elías, usted nos da una palabra para animar. Bueno, pero el Señor deseaba bendición. Y el Señor, en este caso, da las palabras al momento. Jeremías necesitó las mismas promesas. En el vientre, Jeremías 1, los versículos 5 al 9, es el principio del servicio de Jeremías, que era joven. Dios se dirige a él. En el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Parece mucho a las palabras de Moisés. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy. Contigo estoy. No es solo las palabras de Dios en nuestra boca, sino también la presencia de Cristo, que es apoyo, presencia fuerte para bendición de todos los que están sentados como el que está de pie. Presencia de Cristo es contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Se repite el ejemplo, Moisés o Jeremías, como para decir que sí, verdad, Dios va a ayudarnos. La última objeción, Señor, envía a otro. Y él dijo, ay Señor, versículo 13, envía, te ruego por medio del que debes enviar. No, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Jehová se enojó. Hay pocos ejemplos de esto. Moisés intimó con Jehová y provoca la ira de Dios. Parece fuerte, pero es lo que somos. Si terminamos como Moisés después de los argumentos que no funcionan, envía a otro. Para mí no es necesario. Y vemos cómo Dios termina diciendo, bueno, no quieres, será Aarón contigo. Dios no va a pararse porque no obedecemos. Dios tendrá otras personas para su servicio, pero perdemos mucho cuando no obedecemos. Y tengamos cuidado en no provocar la ira de Dios. Y después hay la explicación de lo que es un profeta. Versículo 15. Tú hablarás a él, tú Moisés hablará a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya.
y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él, Aarón, hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es como una transmisión. Las palabras vienen de Moisés, pero son pronunciadas por Aarón. Aarón dice las palabras de Moisés, y Aarón es el profeta de Moisés. No es mi explicación, es lo que se lee en Éxodo capítulo 7, en el versículo 1. Aarón será tu profeta. Y esto es lo que es un profeta, y profetizar. Y conocemos con la primera de Corintios lo importante de la profecía en la asamblea. La profecía no es dar una palabra sobre el porvenir. Esto puede ser, pero no es el caso general. La profecía es dar una palabra de Dios. Cuando vosotros salen del local pensando, hoy he entendido este versículo y antes no había entendido. ¿Quién ha hablado? Un maestro que enseña la palabra. Cuando vosotros salen del local y te está diciendo, hoy en día Dios me habló. ¿Quién ha hablado este día? Un profeta. Transmisión de la palabra de Dios. Y es por eso que es serioso hablar en la asamblea. Pero lo hacemos como Dios había pedido a Moisés. Cuando el servicio está, adelantamos con el apoyo de Dios. Hablará para ti al pueblo, él te será en lugar de boca. Dios hace a Aarón profeta de Moisés, y el que profetiza, 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás los señales. En todo esto, Dios actúa, Dios trabaja, tomando en cuenta nuestra debilidad. A pesar de todos los obstáculos que Moisés puso delante de Dios, Dios sigue. Y Moisés va a trabajar por Dios. Será con Aarón, será con la vara que lleva, pero la obra de Dios se hace. Y tenemos hoy en día a pensar que Dios está trabajando lo mismo. Muy a menudo decimos, faltemos en personas dedicadas en Cristo. Hay debilidad en nuestra asamblea. Pues correcto. Lo correcto es decir, Dios está trabajando. A pesar de nuestra debilidad, pero Dios está trabajando. Hay que notar lo positivo, lo que el Espíritu hace en nuestros hermanos y hermanas. Después, Moisés despide a su suegro. Éxodo 4:18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Por qué hay este versículo? Bueno, a pesar de que Moisés tenga una orden de Dios, tiene que conducirse correctamente. Y es correcto de despedirse de sus suegros cuando nos vayamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Bien.
Y vamos a decirlo más general, hay autoridad. Autoridades, lo tengo aquí, sí. Hay autoridad que son políticas, civiles, otras en el país, en la ciudad, en las empresas, en las familias y en la asamblea. Y el modo de conducir su correcto es que respetar a esta autoridad, cual que sea. Entendemos muy bien que los hijos tienen que obedecer a los padres, pero los padres tienen que obedecer al policía o a otros. No es siempre fácil, y no quiero hablar de política francesa hoy en día. Sí, verdad. Después, versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Madirá: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios estaba preparando a Moisés, pero hoy está dando unas explicaciones. No sé, cuando usted tiene cuando vosotros tienen un servicio, a veces, pensamos en el servicio, salir como misionero. Sí, es bueno, pero faltan unos detalles. Y en el camino Dios da los detalles. Aquí la explicación. Moisés podría pensar que había peligro para él en Egipto. Y Dios le da la explicación. Cuando empezamos a obedecer a Dios, nos da más conocimiento de la situación. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Obediencia. Bien. Necesitó Moisés muchas explicaciones, pero obedeció. Versículo 21, dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endulceré su corazón, de modo que no te dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Son detalles que vienen en el camino. Y cuando es necesario, Dios nos da las explicaciones sobre los detalles de nuestra acción. Aquí, como Moisés tendrá que hablar. Y hubo una dificultad en el camino. Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés. Entonces Zófora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Es muy raro de escuchar una meditación sobre estos versículos. Hay una dificultad para mí y hablo con mucha libertad. Nunca he pensado que lo que voy a decir se aplica a vosotros. Pero
con este versículo hay un peligro. Y la palabra nos dice eso, porque necesitamos esta advertencia sobre el peligro. ¿Qué pasa? Moisés estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? En un país extranjero. ¿Dónde estaban sus hermanos? 500 kilómetros más lejos. Y vivía con su esposa un poco así aislado, en tierra extranjera. Y poco a poco, las reglas que tenía como hijo de Israel, poco a poco se olvidaban estas reglas. Y la vida parecía más fácilmente a la vida de la que estaban cerca de él. Y Moisés tiene un hijo varón que no está circuncidado. Es desobediencia. Ha pasado los años en Madián, pero hoy en día Moisés tiene que servir. Y no puede servir con este problema en su casa. Y las lecciones que tenemos aquí, por una parte el peligro. Y al vivir en otro país, lejos de sus hermanos, Moisés tenía cosas incorrectas en su casa. Segundo aspecto, no podemos servir a Dios sin tener una casa en orden. Y tercero aspecto, Dios es fiel. Y con esta dificultad en la posada, una noche Moisés casi iba a morir. Es Dios quien interviene, el versículo lo dice, Jehová le salió al encuentro. Dios interviene en nuestra vida, a veces con dificultades que Él permite, para arreglar todo en nuestra casa, en nuestra vida. Dios es fiel, obra con dificultad en el camino que permita a Moisés de arreglar lo que hay en su familia. Bien. He hablado de esto con lo que me parece es la lección, prudencia. Prudencia cuando estamos alejados por un tiempo de nuestros hermanos, en un ambiente distinto. Es fácil olvidar, es fácil tomar semejanza con la gente donde estamos. Pero Dios es fiel y nos ve y cuida de nosotros y nos ayudará para arreglar todo. El encuentro con Aarón y los ancianos, ahora en el versículo 27. Jehová dijo a Aarón, ve a decidir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Moisés está obedeciendo y Dios prepara el camino. Dios habla en el corazón de Aarón para llevarle al encuentro de Moisés. Dios trabaja en el corazón de nuestros hermanos para que podamos todos obedecer a Dios. Versículo 28, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le habían dado. Moisés explica, habla de las palabras de Dios y de los señales. Cuando vivimos algo, hay que compartir de eso. Cuando vivimos algo con el Señor, es al decir esto a otros hermanos que podemos compartir y que podemos después caminar juntos. Los hermanos, las hermanas necesitan explicaciones de lo que somos, de lo que hemos vivido. A veces tenemos mucha prudencia, timidez, para no hablar de nosotros.
Es verdad que lo que hablan siempre de sí no es correcto, pero hay un mínimo que hay que decir para compartir las cosas. Versículo 29, fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo los señales delante de los ojos del pueblo. Mismo principio, hablar de las cosas para compartir lo que Dios está haciendo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hay una obra de Dios en el corazón del pueblo. Y Aarón, explicando la cosa, el resultado de esto es comunión y adoración. Vemos aquí la obra del Espíritu de Dios en los corazones de un grupo para estar juntos y caminar juntos delante de Dios. Y ahora, 4 conclusiones. Obedecer es a veces difícil para nosotros, ¿verdad? Ejemplo de Moisés. Y lo aceptamos y hablamos de esto con Cristo. Señor, es difícil para mí hoy, pero estoy hablando de esto. Vamos a ver cómo adelantamos juntos. Dios no acepta nuestras objeciones, pero da recursos para seguir en el servicio. Nuestra casa tiene que estar en orden. Y último, Dios nos ayuda. Y puede convencer nuestros hermanos para adelantar juntos en el camino de Dios. Hay cosas difíciles en este capítulo porque Moisés no obedece fácilmente, pero al final hay la obra de Dios. Y Dios ayuda a su pueblo usando de Moisés. El camino puede ser difícil por cada uno de nosotros, pero hay que pensar que Dios está hablando entre los suyos hoy en día para glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo colectivamente en nuestras alabanzas y individualmente caminando en un buen testimonio para Cristo. Que el Señor nos bendiga cada uno en este camino.